Bien, en este caso vamos a ver cómo podemos configurar Meterpreter para mantener un backdoor, es decir, para instalar el backdoor de Meterpreter. Esto significa que vamos a configurar el equipo para que cada X tiempo, ¿vale?, vuelva a ejecutar el payload y se conecte a nosotros. Esto básicamente es un backdoor porque lo que estamos realizando, o lo que estamos forzando, es que el equipo quede infectado o quede con este backdoor y por lo tanto podamos acceder a él siempre que queramos, ¿vale? Entonces, para poder hacer esto, tenemos un script que es run persistence. Vamos a ver si carga. Vale. Y vamos a meterle el "-h". Este es run persistence, ¿vale? Bien. Lo que va a hacer es lo que he comentado, ¿vale? Es básicamente un script que va a instalar, o bueno, no hace falta instalarlo, porque realmente es un Visual Basic, ¿vale? Que va a meter una rutina en el equipo, ¿vale? Y lo va a configurar para que cada X tiempo, lo que nosotros le digamos, ejecute el Meterpreter. Entonces, esto es algo muy cómodo y que realmente se utiliza mucho en los ejercicios de intrusión. Puede que no tanto en Meterpreter, pero sí de forma, digamos, tal vez más manual. Porque, digamos que sin una backdoor nos estamos arriesgando mucho. Es decir, nosotros podemos tomar control del equipo, pero al fin y al cabo, cuando el equipo, por ejemplo, migre de proceso, se acabe el proceso, se apaga el equipo o lo que sea, dejamos de tener control de él. Y esto es algo que obviamente no queremos. Por lo tanto, lo que vamos a hacer es configurar este equipo para que cada X tiempo ejecute una tarea programada y se conecte de nuevo a nosotros. Es decir, vuelva a ejecutar el payload. Bien, ¿cómo podemos hacer esto? Realmente, si hacemos un run persistence, de forma directa nos va a crear un backdoor, ¿vale? La cuestión es que esto es bastante a lo bestia, es decir, al final estamos dejando todo por defecto, que no está mal, pero personalmente creo que es mejor configurarlo. Entonces, lo que vamos a hacer es primero poner el "-a", que es que empiece, o digamos que en cuanto la máquina arranque, ¿vale?, va a intentar conectarse a nosotros, no va a esperar. Luego vamos a poner el "-l" para indicarle la localización donde se va a escribir el payload. Esto, para esta prueba lo que vamos a hacer es poner c2 //, ¿vale? Pero realmente lo suyo sería meterlo, por ejemplo, en ctemp o similar, es decir, un directorio temporal donde pudiera no llamar tanto la atención. En este caso vamos a ver cuáles son los recursos que tenemos. Si os fijáis, tenemos un temp, por lo tanto vamos a meterlo en temp, que realmente llamaría menos la atención. Bien, ahora vamos a ponerle "-x". El "-x", como veis aquí, es que básicamente cuando el sistema arranque, es decir, cuando esté arrancando el propio Windows, ¿vale?, nos va a levantar o va a intentar ejecutar esta primera conexión. Luego vamos a poner el "-i15", que es para especificarle que cada 15 segundos intente una conexión. Esto realmente no se pondría 15 segundos porque podría llamar mucho la atención, sería un periodo más largo, por ejemplo, 5 minutos, 10 minutos, o lo que sea, pero bueno, para este ejemplo vamos a dejarlo en 15 segundos. Bien. Y luego vamos a ponerle, por ejemplo, el puerto al que se va a conectar a nosotros. ¿Qué ocurre? Tenéis que tener claro que cuando estamos haciendo esto, realmente estamos subiéndole, por decirlo de alguna manera, un Meterpreter y le estamos diciendo que lo ejecute cada X tiempo. Por lo tanto, deberemos tener un handler, ¿vale? Es decir, como hemos visto anteriormente, digamos, nuestro Metasploit debemos tenerlo a la escucha para esperar conexiones de Meterpreter, ¿vale? Entonces lo que vamos a hacer es ponernos aquí otra pestaña y vamos a levantar este handler. Para eso era use exploit multi handler, ¿vale? Esto se va a poner a la escucha y debemos especificarle qué va a poner a la escucha. Pues payload, Windows, Meterpreter, reverse, TCP. No es que no lo estéis viendo, es que no lo está escribiendo, le está costando un poco. Ahí. Meterpreter, reverse, TCP. ¿Vale? Y aquí es donde tenemos que decir show options. Le definimos el lhost, la dirección IP local nuestra, y en lport le tenemos que definir el puerto que vayamos a poner aquí. En este caso vamos a poner el 443. ¿Vale? Bien, esto hacemos el exploit y esto ya lo tenemos a la escucha, por lo tanto no hay problema. Y por último le vamos a poner el "-r", ¿vale?,
que es la dirección IP donde está corriendo el Metasploit, es decir, la dirección IP al que va a establecer la conexión inversa. En este caso, la 10.1.1.22. Vale, si nosotros ejecutamos esto, va a hacer lo que hemos comentado. Le va a subir el Meterpreter, le va a programar la tarea y cada X tiempo se va a conectar a nosotros. Entonces, vamos a hacer la prueba. Como hemos dicho, esto se lo va a subir en ctemp. ¿Vale? Bien, aquí ha habido un pequeño problemilla debido a que no ha podido encontrar la ruta. Vale, vamos a hacer alguna prueba. No sé si será por las dos barras del final. Vamos a comprobar si ha subido algo o no. No, efectivamente no había subido nada. Ahora sí. Vale, aquí vemos ya el Visual Basic que habíamos dicho, ¿vale? Que ya ha aparecido. Y realmente yo sí os recomendaría que si vais a hacer esto, os guardarais toda esta información que os ha salido, ¿vale? Porque aquí es donde realmente os pone todo lo que está haciendo. Entonces aquí nos pone que ha desplegado un agente persistente, que el script está guardado aquí y es este, que va a intentar las conexiones al puerto 443. De hecho, si os fijáis, ya nos ha abierto otra sesión de Meterpreter, ¿vale? Pero bueno, bien, nos dice que el exploit multi-handler ya está iniciado, estaba aquí, ha ejecutado el script para hacer una primera conexión y, como vemos, nos ha llegado sin ningún problema. Y aquí nos dice que lo que ha hecho es, digamos, registrar esta tarea en esta ruta que tenemos aquí. Bien, una de las cosas más importantes que nos dice este script es esto que vemos aquí, ¿vale? Este RC. Este RC básicamente es el script que podemos utilizar para eliminar la persistencia, ¿vale? Entonces, podemos salir de aquí, podemos hacer un exploit, y esto a los 15 segundos debería de recibir otra conexión, ¿vale? Porque como hemos dicho, cada 15 segundos el sistema va a intentar una conexión, ¿vale? Según lo hemos configurado. Entonces, la cuestión es que para poder eliminar, ¿vale? Aquí os fijáis, ya está llegando otro. Bien, el problema es que este sistema continuamente va a intentar esto. Si nosotros quisiéramos ya dejar de tomar control de este sistema, es decir, ya hemos hecho suficiente en este equipo, ya no nos interesa más, tendremos que hacer lo siguiente, y es resource y meter aquí esta ruta que vemos, ¿vale? Esto lo que va a hacer es forzar a Meterpreter a ejecutar este script, ¿vale? Y este script lo que tiene es configurado cómo eliminar la persistencia de este equipo, ¿vale? Entonces vamos a hacer la prueba, ¿vale? Perfecto. Vamos a hacer el exploit. Y vais a ver que aquí ya no llega la conexión, porque lo que ha hecho es eliminar la, digamos, la configuración. Bueno, aquí ha llegado porque todavía no estaría metido, ¿vale? Entonces podemos hacer exploit de nuevo y no debería llegar ninguna conexión, porque realmente ya ha eliminado, ¿vale? Si os fijáis, ha eliminado el Visual Basic, este que tenemos aquí, y ha eliminado la configuración. Entonces, es posible que nos estén llegando algunas, como veis aquí todavía sigue llegando algunas, porque se hayan quedado encoladas, ¿vale? De este tiempo que hemos estado, pero realmente, cuando lo eliminéis, podemos comprobarlo, aquí ya no tenemos el Visual Basic, ¿vale? Por lo tanto, ya cuando paren todas estas conexiones que están encoladas, no volverá a intentarlo más, ¿vale? Porque ya realmente hemos eliminado la persistencia. Entonces, realmente vamos a ver más adelante otras formas de mantener persistencia que son más complejas, ¿vale? Pero esta es una forma bastante sencilla, sobre todo cuando queremos mantener el control de un equipo y queremos que sea una conexión inversa, ¿vale? Porque en principio solo nos permite instaurar esta persistencia de forma remota. Pero bueno, aún así es una práctica para hacer este tipo de pruebas está bastante bien. En entornos reales de intrusión realmente no se suele meter Meterpreter, sino que se suele meter otro tipo de programas, como por ejemplo Plink o SSH. En cualquier caso lo veremos más adelante. Así que nada, hasta aquí el vídeo de hoy. Cualquier duda que tengáis, escribidme por correo y nos vemos en el siguiente vídeo.